En este vídeo vamos a hacer el reto de pasarnos Terraria con solo torretas. Esto incluye que no podemos utilizar ningún tipo de otro arma diferente, ni siquiera ropas de invocador. Todo lo que tenga la palabra torreta o centinela sí que vale. Así que no podemos usar otra arma excepto las torretas en el juego. Nada más comenzar el juego, o sea, ahora voy a empezar con el arma de Ciervíclope, que es una torreta, que bueno, tiene muy poco de daño, pero es el arma más básica que hay de torretas, sobre todo para el modo normal, así que vamos a comenzar con ella y vamos a ver qué pasa si podemos pasarnos Terraria con solo torretas. Bienvenidos al canal de YoEorion, vuestro guía de Terraria. Comencemos con el vídeo, let's go. El primer objetivo que tengo que hacer en este vídeo es ir al subterráneo y pillar todos los cristales de vida que pueda para tener así la vida al máximo y también las estrellas de maná. Así que vamos a ir a por ello. Un cristal. Voy a picar las vetas de oro para poder hacerme la corona para invocar a Rey Slime, aunque necesito rubí también. Pero que al pelo que justo debajo del mineral de oro hay árboles de rubí. Y justo debajo del árbol de rubí hay un montón de mineral de oro, que esto me va a venir súper bien para poder hacerme una armadura de oro y así tendré algo de protección para luchar contra los jefes. He usado una poción del sentido del peligro para poder localizar un nido de araña y así en el hard mod para poder hacer el báculo de reina araña, creo que se llama así, que es una torreta del hard mod. Ya una vez que le he dado varias vueltas al mapa, tengo todos los cristales de corazón y todas las estrellas de maná. Me he creado esta plataforma de batalla para luchar contra los jefes y también me he hecho una armadura de oro para así tener más protección. Ahora toca luchar contra Rey Slime a ver si el báculo este de Ciervíclope sirve y vamos a hacerle la prueba. Vamos al lío. Uf, madre mía, esto quita muy poca vida, ¿eh? Me parece a mí que me va a tirar 20 años para poder derrotarlo. No sé qué va a pasar con los otros jefes, pero pinta regular esto, ¿eh? Porque es que fijaros en la poca vida que le quito. Es bastante poca. Voy a darle a cámara rápida porque no quiero que lleguemos a ancianos después de matar al Rey Slime. Y por fin lo derroté. Madre mía lo que ha costado esto. Bueno, pero no costado de dificultad, sino de tiempo. Esto ha sido horrible. ¿Cómo serán los otros jefes? No me lo quiero ni imaginar. Porque ahora toca derrotar al devorador de mundos. A ver qué tal. La que estoy pasando para hacer este vídeo, madre mía. Ahora la torreta esta se distrae con los bichitos estos de la corrupción y no le ataca al gusano, al devorador. Esto va a ser más paciencia que paciencia, pero bueno, es lo que toca para poder comprobar si se puede pasar Terraria solo con torretas. Aparte, bueno, si al Rey Slime ya le quitaba poca vida, imagínate al devorador, no le baja la vida casi nada. Después de 40.000 años derroto al Devoramundos, pero al volver a la base sale el ejército Goblin. Que bueno, aunque me tire otros 30 años para poder derrotarlos, me va a venir muy bien porque así podré encontrar después al duende chapucero. Aunque de poco me va a servir porque no puedo craftear ningún arma que sea más potente que esta, hasta después del hard mod, ya que mejores armas son a partir del hard mod. Un punto muy bueno es que pude encontrar al duende chapucero y pude fusionar o craftear las botas cohete con las de velocidad. Así por lo menos puedo ir más rápido a los sitios. Y ahora me queda el reto más chungo, derrotar a la muralla de carne. Aunque claro, yo me lo estoy oliendo, estoy haciendo aquí cálculos
y sé que voy a tener que hacer el puente este de bloques de un extremo del mapa hacia otro. Lo peor es que este mapa es pequeño, no es ni mediano ni grande. Así que me temo que me va a faltar espacio. Yo calculo, pero creo que me va a faltar espacio porque el daño que quita esta torreta del Ciervíclope es bastante poco. Y efectivamente, ya casi a final de recorrido no le he quitado nada de vida. Por lo tanto, este reto de pasarte Terraria solo con torretas ha sido un reto fallido. Espero que te haya gustado este vídeo, ya que ha sido muy curioso. Dale un like si te ha gustado. Y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete porque voy a sacar un montón más de contenido de valor. Nos vemos para los siguientes vídeos. Chao, 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 chao.